Pregúntale si están viendo bien. Bueno. No. Buen día, doctor. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escuchan bien? ¿Ven el power? Bueno, Buen día, entonces. Disculpen la tardanza. ¿Quedan muchos temas de gastro? ¿O ya ahora vamos a tocar las peritonitis primaria, secundaria y algo de la terciaria? Si nos queda tiempo. ¿Hipertensión portal vieron? No, todavía. Bueno, si queda No. tiempo vamos a hablar de hipertensión portal. ¿Así vieron o no? Bueno, si queda tiempo vamos a hablar de hipertensión portal y asitis. Cállate, mano, habla. Y si no, por ahí en una de esas ponemos un turno extra para mañana, si hay tiempo, para completar los temas de hoy, digamos, ¿no? Vamos a tratar de ser un poco rápido para ver si progresamos bastante. Bueno, peritonitis. Ustedes conocen la serosa peritoneal, la serosa. Tiene una amplia superficie y a su vez por... Doctor, disculpe que lo interrumpa, se Se le le escucha escucha abajo. abajo. ¿Ahora mejoró? ¿Mejoró ahora o no? No, No, se escucha muy mal. Se escucha muy mal. No, no funciona. es como si estuviera tapado el micrófono. ¿Me escuchó? Entonces, no le conozco. ¿qué me escuchan? La inflamación de la serosa peritoneal, ¿no? Puede ser por múltiples causas. Audio. La causa más importante a tener en cuenta es la bacteriana, ¿no? Y las vías de contaminación. Hola. ¿Alguien quiere decir algo? Las vías de contaminación pueden ser directa o local, es decir, en el caso de una pérdida de la permeabilidad, o aumento de la permeabilidad o ruptura de una pared intestinal, hemática, ¿no? Cuando hay una siembra hemática por una embolia, en los casos de endocarditis, algunas circunstancias pueden ser, ¿no? O puede ser por una vía canalicular, es decir, a través de alguna circunstancia, a través de la enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo en mujeres, ¿no? O a veces por translocación bacteriana de gérmenes del tubo digestivo. En este caso hablamos de las peritonitis primarias, ¿no? La clasificación, bueno, las peritonitis admiten varias clasificaciones, ¿no? Teniendo en cuenta la evolución, el agente causal, la extensión, el origen y aspectos clínicos. Fíjense, por evolución puede ser peritonitis aguda o crónica. Nosotros vamos a discutir hoy la peritonitis aguda en líneas generales, ¿no? Que son las que más comprometen la vida, tienen una mortalidad mucho más alta, ¿sí? Y es la que vamos a tocar ahora. Las peritonitis crónicas habitualmente forman parte de otras entidades, digamos, y que dan Doctor, pie... perdóneme, pero no se escucha nada. Yo no escucho nada y no tengo auriculares acá. Pero el resto me escucha y ahora mejoró el audio o no. A ver, yo voy a ver si... Sí, cuando doctor, usted se se escucha bien. acerca a la escucha computadora bien. se le escucha bien. Yo ¿Y escucho ahora? bien, doctor. ¿Y ahora? Ahora Sí, el que se escucha escucha bien, mal. muy bien. Ya mejor. ¿Quién es el que escucha mal? Que está malo ahí encima. Pero bueno, debe ser que no escucha mal, está bien. ¿Y ahora mejoró el audio? Ahora es mejor, Ahora sí, porque usted profe. se acercó a Sí, la sí. computadora. Ahora Mejoró está un poco bueno. más. Entonces voy a poner este micrófono acá. Debe ser que ¿y ahora?
Bueno, Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha mejor. ¿ahora Está mejoró? bien. Bueno, qué suerte que mejoró. Entonces, hablamos de que admiten muchas clasificaciones de acuerdo, qué sé yo, a la evolución, puede ser aguda o crónica, ¿no? Por su extensión puede ser localizada o generalizada. Bueno, las peritonitis localizadas son las que forman parte de la reacción local de cuando hay una inflamación de algún órgano intraperitoneal o intraabdominal, ¿no es cierto? Ahí tenemos las apendicitis agudas, las colecistitis aguda, que son entidades, digamos, que son entidades propias, digamos, que tienen su cuadro clínico de su evolución. Tal vez veamos algo ahora. Por el agente causal, bueno, pueden ser septicémica, ¿no? Séptica o bacteriana, o puede ser aséptica en los casos que el agente extraño que irrita el peritoneo puede ser sangre, puede ser bilis, ¿no? Bueno, la sangre sí, definitivamente es aséptica, ¿verdad? Pero la bilis, de acuerdo a las circunstancias, sobre todo la bilis de las que provienen de las vesículas con lito, es decir, con piedras, habitualmente tienen cierto grado de contaminación, así que en algún momento se transforma en peritonitis también séptica, la que tiene bilis, bueno, otro tipo de afectación que no sea por líquido orgánico, pueden ser por por alguna radiación, ¿no? Producen irritación y bueno, pues autoinmune también, ¿no? Dentro de las peritonitis asépticas. Y por el origen y por la clínica, esto también vamos a discutir ahora, pueden ser peritonitis primarias, secundarias o terciarias. Es decir, vamos a discutir en líneas generales las peritonitis agudas, primarias, secundarias o terciarias. ¿Sí? Y seguramente lo más importante sería la séptica y la generalizada desde el punto de vista de la extensión de ellos. Bueno, la peritonitis séptica, desde el comienzo existe una participación de gérmenes, por eso clave, digamos, del comienzo, existe una participación de gérmenes y la contaminación puede ser espontánea o provocada, ¿no? Puede ser espontánea o provocada. La aséptica, bueno, responde al contacto de la serosa con agentes irritantes, bilis, orina, sangre, etc. Casi siempre estas se transforman en algún punto, ¿no? En peritonitis séptica, es decir, en la evolución se infectan o se sobreinfecta el contenido de la cavidad peritoneal y se transforma en la peritonitis séptica. Dijimos que también podría ser espontánea, ¿no es cierto? Espontánea es la inflamación, esto es clave, ¿no? Es una inflamación, peritonitis espontánea también se llama peritonitis primaria, también le llaman peritonitis del cirrótico, no es muy feliz este nombre, pero también van a escuchar con este nombre, es decir, peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis primaria, es una inflamación monomicrobiana del líquido acítico, ¿no? En ausencia de una causa intraabdominal que la justifique, es decir, no hay compromiso de una víscera intraabdominal que justifique que el paso, digamos, del contenido intraluminal intestinal hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces se habla de peritonitis espontánea primaria. La secundaria, esta generalmente ocurre por el pasaje de gérmenes, por lo tanto, del contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Siempre que hay pérdida de solución de continuidad de la pared intestinal hacia el peritoneo, esta es la peritonitis que se produce. Y la terciaria, ustedes van a encontrar varios conceptos de peritonitis terciaria, ¿no? Pero la idea es que esto es lo que debemos tener presente siempre, ¿no? Es definida como una peritonitis que recurre después de 48 horas de una terapéutica aparentemente adecuada de una peritonitis primaria o secundaria. Las más frecuentes son las secundarias, las que llevan a peritonitis terciaria. Es decir, un tratamiento adecuado de una peritonitis secundaria, es decir, aquella que ha sido diagnosticado a tiempo, por supuesto peritonitis generalizada, que ha sido diagnosticado a tiempo, reanimado en forma exitosa, un tratamiento antibiótico adecuado, con buenas dosis,
y una intervención quirúrgica para drenar la colección o para drenar el material infectado del peritoneo, de la cavidad peritoneal. Después de 48 horas la persona sigue con una clínica toxinfecciosa y bueno, y si hay que laparotomizar, generalmente estamos hablando de que el diagnóstico sería peritonitis terciaria, ¿no? Es decir, después de 48 horas de hacer un tratamiento adecuado de una peritonitis primaria o secundaria, persiste el cuadro clínico, que se caracteriza por la presencia de una flora microbiana atípica, disfunción orgánica sistémica significativa. Esto es, ¿cómo definirían a este cuadro clínico ustedes? A ver. Uma síndrome inflamatória sistêmica, doutor? No. Pero tibio, así como decían cuando jugaban al, no sé cómo se llama ese jueguito. No, pero está cerca. Porque el CIRS no incluye la disfunción orgánica. ¿Shock? ¿Puede ser? El shock es un concepto hemodinámico. Terceiro espaço, então? Não. Você está trocando muito maluco. Não tem que falar bobagem. A ver, outro diagnóstico. Esto caracteriza a la sepsis. ¿Sí? Ahora uno va a decir, pero doctor, eu falei do CIRS. Bueno, el CIRS es una respuesta inflamatoria, no es sepsis. Según conceptos antiguos, CIRS más foco infeccioso evidente o sospechado, se decía que era sepsis, ¿no? Cuando el CIRS con el foco evidente, que nosotros le llamábamos sepsis, ¿sí? A partir de ahí tenía una disfunción orgánica, por ejemplo, oligoanuria, por ejemplo, hipoxemia, por ejemplo, alteraciones de la coagulación, se hablaba de sepsis severa. Y cuando además tenía alteración hemodinámica, definida por una TAM por debajo de 70, o bueno, ustedes conocen el concepto de shock, ¿sí? Luego de tener una buena precarga, después de 2 horas de tener una buena precarga, decíamos que el paciente estaba en shock séptico. Así era, Se corta. Así eran antiguamente los conceptos, digamos. Hoy día hablamos de que la sepsis es la respuesta orgánica inadecuada a un proceso infeccioso que puede poner en peligro la vida. Y el diagnóstico es cuando cambian 2 puntos en el software. Eso es sepsis en la actualidad. Después un día, si quiere, charlamos de esto, porque en realidad no cambian mucho los conceptos, pero sí cambian la forma de abordar. Bueno, desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, bueno, quedó claro entonces esto: peritonitis primaria, monomicrobiana, habitualmente, ¿no?, del líquido asítico. Secundaria generalmente ocurre por el pasaje de contenido del contenido de una víscera intraabdominal, y habitualmente el contenido de una víscera intraabdominal, acuérdense ustedes que es polimicrobiana, o sea que la bacteriana espontánea es monomicrobiana, polimicrobiana, y las terciarias se definen como la que recurre después de 48 horas de una terapéutica adecuada de una peritonitis primaria o secundaria, ¿no? Y habitualmente tiene disfunción orgánica sistémica significativa y una flora microbiana atípica, es decir, multiresistente habitualmente, ¿no? Las manifestaciones clínicas subjetivas, las peritonitis pueden presentarse en forma aguda e inesperada. Los síntomas generalmente presentes son dolor, fiebre, dolor abdominal localizado, relacionado con el sitio comprometido, es decir, fosa ilíaca derecha cuando es apéndice, hipocondrio derecho cuando es, o epigastrio cuando es la vesícula biliar, ¿no? Fosa ilíaca izquierda cuando es
cuando es un, ¿cómo es? Por diverticulitis puede ser. Una enfermedad diverticular o una diverticulitis, por ahí epigástrico cuando hay una úlcera perforada, inicio súbito, ¿no? Rápidamente adquiere el carácter difuso, es decir, inicialmente en el lugar y después rápidamente en toda la cavidad abdominal, y se observa una exacerbación marcada de los movimientos, bueno, ¿no? De los movimientos del paciente y frecuentemente tiene, fíjense ustedes, náuseas y vómitos, y generalmente no tiene diarrea. Es decir, esto, desde el punto de vista sindromático. ¿A qué síndrome nos referimos cuando hablamos de esto? Abdomen agudo. Abdomen agudo, claro, ¿vieron? Es un dolor abdominal, rápidamente adquiere el carácter difuso, bueno, tiene náuseas y vómitos, habitualmente no tiene diarrea. Bueno, un abdomen agudo con diarrea y otras características, ya tenemos que orientarnos desde el punto de vista del abordaje como dolor abdominal en abdomen agudo quirúrgico o abdomen agudo médico. Bueno, esto debe tener dolor, fiebre, ¿sí? Dolor, fiebre. Bueno, el dolor abdominal y la fiebre representan las manifestaciones subjetivas principales de los pacientes con peritonitis, es decir, hay que buscar la hipertermia, ¿no? El aumento de la temperatura. Habitualmente el paciente, cuando nosotros hacemos el examen físico de un paciente que tiene una peritonitis, habitualmente el paciente está con fiebre, taquicardia, puede estar en shock, concepto, tienen que conocerlo, taquipneico, es decir, taquicardia, taquipnea, la facie febril, ¿sí? La facie enrojecida, ¿no? A eso le llamamos nosotros cuando le decimos que el paciente está hiperdinámico, ¿no? Revisamos la pared abdominal, tiene dolor a la palpación con defensa y dolor a la descompresión, es decir, difícil. Es difícil deprimir la pared abdominal, abdomen en tabla, y cuando una vez que deprimimos nosotros soltamos bruscamente y refiere dolor, ¿no? Y dolor a la descompresión, que puede ser un signo localizado en alguna circunstancia o presentarse en toda la en todos los cuadrantes, digamos, del abdomen, es decir, difuso en la pared abdominal. La distensión abdominal, ¿no? Con timpanismo a la percusión y una disminución o ausencia de los ruidos aéreos. Es decir, siempre que hay una irritación peritoneal de cualquier causa, y si es de causa infecciosa, con más razón, más rápidamente, ¿sí? Siempre hay disminución o ausencia de los ruidos hidroaéreos y distensión abdominal con timpanismo. Ese es el cuadro clínico que nosotros se ve la distensión y bueno, y a partir de acá delirio, de acuerdo al lugar donde, donde habitualmente está más marcada la ausencia de peristaltismo, ya comienza a tener el paciente, comienza a tener los vómitos, primero de contenido alimentario, después o gástrico, después puede tener vómitos biliosos y después aparecen los vómitos fecaloides. Por supuesto que esto en la evolución siempre aparece. Bueno, la presencia en la historia clínica de estos datos asociados, dolor abdominal difuso, aumento de la tensión parietal, es decir, la defensa, dolor a la descompresión, signo de Bloomberg, y fiebre, ¿no? Dolor abdominal difuso, aumento de la tensión parietal, defensa, dolor a la descompresión, signo de Bloomberg y fiebre, nos orienta claramente a formular el diagnóstico de irritación peritoneal, peritonitis, es decir, un abdomen agudo quirúrgico peritonitis. ¿Queda claro? De probable causa infecciosa, ¿no?
Ahora, ¿qué fue lo que se perforó, lo que se rompió? Y habría que ir buscando el inicio de los síntomas para decir, bueno, si comenzó si comenzó con la cronología de Murphy, se detuvo en la fosa ilíaca derecha y después se generalizó, podemos decir que un abdomen agudo peritonítico apendicular, ¿no? O si es del otro lado, que comenzó bruscamente, podemos decir abdomen agudo peritonítico por una perforación de un divertículo, ¿no? Profe, Sí. ¿ahí aparecería la encefalopatía hepática o no? Aparecería la encefalopatía hepática. Bueno, si el paciente tiene insuficiencia hepática y además tiene esto, sin duda, acuérdense ustedes que el paciente que tiene insuficiencia hepática, cuando hay un estrés extra por algo y si es infeccioso, rápidamente por aumento de los requerimientos, digamos, aumento del metabolismo, hace encefalopatía. Si hace una peritonitis también, si tiene una neumonía también, si hace una peritonitis primaria también, si hace secundaria también. Es decir, en un paciente que tenga encefalopatía, insuficiencia hepática, ¿sí? La intercurrencia infecciosa desencadena la encefalopatía. ¿Quedó claro? Es decir, puede aparecer en el contexto, de acuerdo al contexto del paciente. Bueno, las causas principales de peritonitis secundaria: colecistitis, peritonitis biliar, apendicitis, enfermedad diverticular. La diverticular, en realidad, la enfermedad diverticular es la enfermedad diverticular. La diverticulitis es la complicación de la enfermedad diverticular. Y la perforación de un divertículo es una de las complicaciones también de la enfermedad diverticular que genera peritonitis. Bueno, la gangrena intestinal, bueno, post-obstrucción, ¿no? O estrangulación o isquemia intestinal. El megacolon tóxico también es una de las causas. Acuérdense ustedes, una de las enfermedades inflamatorias intestinales se suele asociar con megacolon tóxico y es una toxinfección severa, ¿no? Contaminación quirúrgica de una ruptura o una anastomosis, bueno, una ruptura o una anastomosis intestinal. Neoplasias intestinales, perforación traumática de una víscera, una porción de intestino, útero, vejiga. La pancreatitis aguda también puede haber peritonitis secundaria. Perforación de una úlcera péptica. Algunas infecciones ginecológicas, bueno, aborto séptico, sepsis puerperal, la salpingitis, etc. Perforación intestinal por enfermedad de Crohn, bueno, fiebre tifoidea, tuberculosis, etc. Son causas de peritonitis secundaria. Habíamos hablado de que también tienen unas formas clínicas las peritonitis, ¿no? Las formas clínicas con las que puede presentarse. Las peritonitis secundarias son principalmente 3 formas clínicas, ¿no? Localizada, difusa y septicémica. Vamos a repasar. El cuadro clínico de la peritonitis localizada suele ser el de la enfermedad que la desencadena con el agregado de dolor espontáneo, palpatorio, o sea, la palpación, y percutorio, y a la descompresión y rigidez parcial focal, es decir, se limita a un cuadrante, ¿no? Al hipocondrio derecho, a la fosa ilíaca derecha, a la fosa ilíaca izquierda. Eso vendría a ser una peritonitis localizada, de acuerdo al órgano que está primariamente afectado, ¿no es cierto? Esta es la localizada. El cuadro clínico de peritonitis difusa, ¿no? Sugiere la lesión que lo determina, ¿no? Si fue la ruptura de una víscera, la instalación es súbita, el dolor violento, por ejemplo, la perforación de una úlcera gástrica o duodenal, ¿no? Con extensión rápida a toda la pared peritoneal, rigidez parietal acentuada, ¿no? El abdomen en tabla, le dice, ilio, ¿no? De aparición precoz. Las provocadas por filtración, es decir, cuando, por ejemplo, hay algunas lesiones las peritonitis, las biliares, por ejemplo, por filtración de alguna
ruptura o una úlcera por decúbito en los casos de litiasis en la vía de la vesícula, ¿no? Van siendo un poquito más lento la aparición de la clínica, ¿no? La provocada por filtración suele ser más solapada, de curso menos doloroso, ¿no? Y con desaparición gradual de los ruidos aéreos. Es decir, también esto suele ocurrir a veces cuando hay sutura de estructuras intestinales, que el paciente al primer día, postoperatorio, segundo, tercero, cuarto día del postoperatorio, tiene ruido aéreo, comienza a tener hambre, hasta elimina gases en algunas circunstancias, y después del sexto, séptimo día, sobre todo cuando hacen las anastomosis en pacientes con una cavidad peritoneal que no estaba preparada o que estaba infectada, o cuando tienen albúmina por debajo de 3, entonces la sutura no sella bien, los dos cabos de la sutura no se sellan bien y comienzan a filtrar despacito líquido contenido intestinal. Hasta que el día 12 o 13 comienza con fiebre, bacteremia, chuchos de frío. Bueno, y ahí es otro paciente. Bueno, esto, y por supuesto dolor abdominal, y aparece esto. Es decir, el cuadro se va instalando como mucho más lentamente. Bueno, la forma septicémica, se llama todavía así, septicémica, justamente no porque sea la septicemia el nombre correcto, sino que porque lo que genera la presencia de bacterias y secreciones intraperitoneales, ¿no?, hace que la respuesta orgánica se comporte de esta forma, es decir, predominan las manifestaciones sistémicas de sepsis, ¿no?, la fiebre, la taquicardia, la taquipnea, la inestabilidad hemodinámica, algunas con gran toxicidad, ¿no?, pacientes toxémicos, puede haber colapso o insuficiencia respiratoria, es decir, shock o insuficiencia respiratoria, que en algún modo desdibujan la enfermedad peritoneal, es decir, lo que predomina son las manifestaciones sistémicas. Obviamente que si sabemos que si el paciente está séptico o en shock séptico y tiene manifestaciones intraabdominales que sospechamos que es por la presencia de pus o bacteria dentro de la cavidad peritoneal, lo que hay que hacer es drenar ese pus y tratar todo el paciente. El diagnóstico de las peritonitis, entonces, siempre debemos realizar una historia clínica minuciosa, ¿no?, rescatando todo lo que tenga que ver con el cuadro clínico, ¿no?, del dolor abdominal, cómo comenzó, cómo evolucionó rápido, la intensidad del dolor, dónde duele más, signos y síntomas asociados, diarreas, náuseas, vómitos, fiebre, ¿no? Después, elementos del examen físico, ¿no? A partir de ahí, la sospecha diagnóstica de abdomen agudo quirúrgico y solicitar exámenes complementarios adecuados. Bueno, la radiografía de tórax, en principio, de tórax en el paciente de pie, un tórax directa de tórax o de abdomen de pie, y si hay una perforación de un divertículo, se ve la semiluna debajo del diafragma, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? La radiografía de tórax de pie y de abdomen de pie y en decúbito, bueno, y después solicitar estudios de laboratorio, y en algunos casos, la punción abdominal diagnóstica. En la actualidad esto fue reemplazado por la ecografía. La ecografía prácticamente hizo que en los últimos por lo menos 10 o 15 años la punción abdominal haya desaparecido, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico entonces de un abdomen agudo peritonítico, de una peritonitis, tenemos que definir el tratamiento, el manejo del paciente. Bueno, obviamente son pacientes que se internan, deben quedarse internados en el hospital, después vemos en qué lugar, pero ya deben ingresan habitualmente por emergencia, abdomen agudo, ¿no? A partir de ahí, el tratamiento, como resumen, podemos decir que es clínico y quirúrgico,
se debe internar, medida de sostén de la sepsis, es decir, acá la reanimación hidroelectrolítica tiene que ser adecuada. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de shock sépticos, decíamos que siempre al inicio del shock séptico tiene un componente hipovolémico, ¿no? ¿Cómo sabemos que tiene el componente hipovolémico? Porque tiene las presiones de llenado muy disminuidas, ¿sí? La presión venosa central o la presión capilar pulmonar. Por dos mecanismos fisiopatológicos. El primer mecanismo fisiopatológico son todos los mediadores vasodilatadores que hacen que el continente el continente vascular aumente mucho. Entonces lo que está dentro es como que queda menos. Y el segundo componente fisiopatológico del shock séptico en esta circunstancia es el tercer espacio, es decir, ¿se acuerdan ustedes de la cantidad de secreciones que puede quedar en la luz intestinal? 6, 7 u 8 litros de líquido. Eso puede estar dentro de la luz. No digo que queden los 8 litros, pero va quedando 1, 2 o 3 litros de líquido intraluminal o que se vomita o que se va en forma de diarrea, y eso expolia la cantidad de líquido corporal total. Entonces, a partir de ahí, ese es el segundo componente, es decir, en estos pacientes siempre la primera maniobra terapéutica luego de decidir la internación es la reanimación hídrica, ¿no? Hay que expandirle con 1 o 2 litros de líquido o en alguna circunstancia más. Es decir, internación, medida de sostén de la sepsis, es decir, realizar una buena vía venosa, medir PVC o, si tenemos una vía venosa central, medir y a partir de ahí iniciar la reanimación del cuadro séptico. Y si tiene shock séptico, con más razón. Entonces, internación, medida de sostén de la sepsis. Dijimos que dentro de las medidas de sostén de la sepsis, el más importante es la reanimación hídrica y electrolítica en los casos de que esté acompañada de vómitos y o diarrea, ver si hay alguna alteración ácido básica o electrolítica que habría que corregir. Se debe corregir. Bueno, iniciar tratamiento antibiótico combinado que cubran la flora mixta, causal de este proceso, acuérdense que siempre tenemos que cubrir gram negativos y anaerobios, y en el enterococo también, que puede formar parte de la flora. Y tratamiento quirúrgico dirigido a eliminar o minimizar la fuente de contaminación. Es decir, si hay una perforación, cerrar la perforación y lavar la cavidad peritoneal. Limpiar y hacer una toalete de la cavidad peritoneal. Ese es el resumen del tratamiento de las peritonitis generalizadas secundarias, ¿no? Se tratará primero las medidas comunes a todo tipo de peritonitis y luego las especiales. Las comunes ya habíamos dicho cuáles son: reanimación hidroelectrolítica, antibiótico terapia, eliminación de la fuente de contaminación bacteriana, reducción del inóculo bacteriano, ¿no? Y soporte metabólico continuo. La reanimación, una vez realizada la semiología, una vez realizado el diagnóstico, se impone la colocación de una vía venosa central que mida PVC y permita expandir la volemia, es decir, en base a la medición de PVC, la cantidad de líquido que le vamos a ir pasando. La velocidad con que se realiza la reanimación depende del grado de hipovolemia y del estado fisiológico del paciente, ¿no? Y de lo agudo de la situación. Acuérdense ustedes que por ahí a veces hay personas que hay que reanimarle con soluciones cristaloides en forma menos rápida, si se quiere, o menos agresiva, y otras se le puede hacer más volumen en poco tiempo. No hay inconveniente, siempre que estamos al lado del paciente midiendo las respuestas terapéuticas, podemos hacerlo, ¿no? Por supuesto que en algunas circunstancias hace falta, además de la vía venosa central, bueno, y si el paciente tiene cierto grado de compromiso, y habría que medir todos los parámetros de perfusión orgánica, y lo que más habitualmente nosotros medimos es el volumen de diuresis. Para medir el volumen de diuresis, habitualmente hay que colocar una sondita vesical para medir la diuresis horaria. Entonces sabemos si estamos reanimando bien y tiene un buen volumen minuto cardíaco, no está hipovolémico. Es decir, con una buena PVC y un buen volumen de diuresis, el paciente está normovolémico. Habitualmente, por supuesto que, y en algunas circunstancias,
pacientes en shock, en los cuales nosotros dudamos si el shock es séptico o cardiogénico o tiene otro componente, colocar un catéter venoso, un catéter de Schwann-Gam para hacer las mediciones hemodinámicas correspondientes. Y la reanimación en base a mediciones, en base a mediciones fisiológicas, digamos, ¿no? Por supuesto que previo a la cirugía es ideal que este proceso, ¿no? Más o menos debe durar entre 2 a 3 horas, no más que esto, ¿sí? Pero siempre se debe hacer la reanimación hidroelectrolítica previa, una vez previa a la intervención quirúrgica, porque muchas veces nosotros vemos que los pacientes llegan y tienen una presión de 120/80, 100 de frecuencia cardíaca, pero están hipovolémicos, tienen cierto grado de alteración hídrica. Y la presión esa resulta que está en esa presión porque están todos los mecanismos vasopresor y de compensación. Resulta que con la inducción anestésica nomás, con la inducción anestésica o con la anestesia, la presión se viene a 60 o baja a 0 y hay que comenzar a correr. Es decir, esto hay que hacer siempre antes de iniciar la intervención. El antibiótico, por ahí algunos insisten con el esquema antibiótico. El esquema antibiótico, fíjense ustedes que la selección del antibiótico depende, bueno, de la actividad demostrada del agente contra las bacterias que se presupone están presentes según el nivel de perforación del tubo digestivo, es decir, no es lo mismo que sea una peritonitis biliar, por ejemplo, que a lo sumo habrá alguna Escherichia coli, y raramente va a haber una enterobacteria, pero una Escherichia nomás, puede ser, ¿no? Que si la perforación es colónica, que ahí seguro hay otros gérmenes más. La capacidad del antibiótico de alcanzar niveles adecuados en la cavidad peritoneal y las características del paciente y el lugar de internación también, sobre todo en las características del paciente. Hay pacientes que vienen internados en lugares, digamos, tan institucionalizados, en geriátricos, en lugares de internación, y las floras en general de estos pacientes suelen ser distintas, ¿no? Y a esto al inicio, a veces una vez que se hace el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, peritonítico, ya en algunos lugares lo que le hacen es hisopado para ver si es portador de estafilococo, porque generalmente entonces sobreinfectan, o si ya traen el estáfilo en la piel, si son portadores, lo más probable es que si después de las 48 horas persiste con fiebre o algún estado infeccioso, el estáfilo sea el germen responsable. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar: la capacidad del antibiótico, la actividad, es decir, la sensibilidad de los gérmenes serían, ¿no? La sensibilidad de los gérmenes, la capacidad del antibiótico de llegar al peritoneo, las características del paciente y el lugar de internación. Bueno, todo esquema tiene que ser efectivo contra Escherichia coli y Bacteroides fragilis, ¿no? Y ninguno ha sido superior a un aminoglucósido con metronidazol en la peritonitis secundaria. Yo creo que esto ya habíamos hablado la vez pasada, e inclusive te dije que estas son las condiciones. Los antibióticos habitualmente de primera línea son estos. Bueno, también se puede utilizar cefoxitina, cefotetán, picarcilina, ácido clavulánico, ampicsulbactam, piperacilina, pipertazo, ¿no? Algunos carbapenen como imipenen o meropenen para cubrir esto, pero inicialmente siempre comenzar con este esquema. Siempre que sea una peritonitis secundaria, el primer esquema que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por supuesto que además para Escherichia, bueno, son aptos los aminoglucósidos, cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, la ceftriaxona clinda suele ser un esquema muy utilizado, o ceftazidima. Acuérdense ustedes que la ceftazidima es más antipseudomona, cubre también la Escherichia, pero es más antipseudomona que la ceftriaxona, ¿no? Bueno, las quinolonas se pueden llegar a utilizar en algunas circunstancias, ¿no? Y bueno, para el bacteroide, metronidazol o clindamicina, digamos, para anaerobio. Y si por ahí luego del tercer día, o luego del tercer día o del segundo persiste con fiebre, glóbulos blancos elevados, ya pensar que
hay otro germen agregado y agregarle una ampicilina o una penicilina para cubrir el enterococo. Sería el tercer germen que debemos cubrir. Bueno, a veces se pueden aislar flora, por ejemplo, hongo en algunas circunstancias, ¿no? Y esto es clave, fíjense ustedes, la antibiótico-terapia debe basarse en estudios hechos en el propio paciente, ¿no? Es decir, siempre que nosotros tenemos una peritonitis bacteriana y el cirujano opera, cuando ingresa a la cavidad, sacar una muestra de líquido, ya sea pus o lo que tiene en la cavidad peritoneal, y eso mandar a bacteriología. A partir de ahí es que nosotros debemos definir después los antibióticos, ¿no? Obviamente, para que la antibiótico terapia sea una antibiótico terapia dirigida, ¿no? Si no, siempre lo que hacemos es una antibiótico terapia empírica, ¿no? Porque pensamos que son esos gérmenes y no tenemos los gérmenes, pero sí sabemos que están, ¿no? A partir de que sabemos que están, pueden tener una sensibilidad distinta. Comenzamos con esto que de primera línea, a las 48 horas, antes muchas veces, ya le dice, mira, tiene una chericha y tal cosa. Bueno, y es sensible a tal, nos da una lista de antibióticos, y justo son los que estamos dando, bueno, y si es resistente, ya tenemos que comenzar a cambiar el esquema. Bueno, habitualmente el esquema, la duración de un esquema antibiótico son 10 días, como mínimo, 10 días, siempre que el paciente, desde el punto de vista clínico, comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, a disminuir la frecuencia respiratoria, comienza a desembarazarse de los líquidos, ¿no? Comienza a tener ruidos hidroaéreos en el intestino, ¿no? Eliminación de gases y materia fecal, significa que la cavidad peritoneal está limpia y la primera cirugía fue lo suficientemente adecuada como para que la toilette limpie todo lo que hay entre las asas intestinales y se esterilizó la cavidad peritoneal. Y el paciente el día 7, 8 ya no tiene más fiebre, disminuye el plan de hidratación, comienza con hidratación por vía oral, a ingerir alimentos, y en algunas circunstancias se le deja 2 o 3 días más con antibióticos por vía oral, se rotan los antibióticos que se pusieron inicialmente parenteral, antibióticos por vía oral, a veces un poquito antes, por supuesto cubriendo el mismo espectro de gérmenes, ¿no? No es que se le cambie por cualquier otro. Bueno. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener la peritonitis? ¿Alguien me puede decir qué complicaciones pueden tener las peritonitis secundarias? ¿Ascitis puede ser? Las complicaciones de la peritonitis, ¿no? En primer lugar, que quede un absceso intraabdominal. En segundo lugar, que haga la sepsis sistémica o el fallo multiorgánico, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, shock séptico. Y después vienen las complicaciones de la cirugía de la peritonitis, que eso ya seguramente van a ver cuando den cirugía, pero de todas formas, por ejemplo, las bridas intestinales, por ejemplo, los abscesos ya dijimos, en algunas circunstancias las fístulas enterocutáneas, esas pueden ser las complicaciones. Y por supuesto que dentro de las complicaciones sistémicas, bueno, el distrés respiratorio, la insuficiencia renal, el shock, todo lo que ustedes conocen del proceso infeccioso. Y después puede quedar esto como consecuencia, digamos, también otra de las complicaciones, la peritonitis terciaria, ¿no? Habitualmente ya dijimos que suelen tener gérmenes que tienen una sensibilidad distinta a la que nosotros vimos habitualmente. Bueno, una de las cosas que me faltó decir que la mortalidad de las peritonitis secundarias, de tener una mortalidad alrededor del 90% allá por los años 50, 60, pasa a una mortalidad cerca del 40% o un poco menos
con el advenimiento de la unidad de cuidados, digamos, sí, con el advenimiento de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y por supuesto, esto tiene que ver, bueno, la mortalidad de la peritonitis grave se ha reducido sustancialmente a menos de la mitad, ¿no? Y esto es fundamentalmente porque se conoce un poco mejor la fisiopatología de la circulación y de la absorción que tiene, digamos, la facultad que tiene de absorber e intercambiar sustancias el peritoneo con el torrente sanguíneo, así que a partir de ahí, todas las sustancias que generan como reacción el organismo en el peritoneo se pueden reabsorber y eso producir el cuadro septicémico o el cuadro séptico, ¿no? El conocimiento de la fisiopatología, el conocimiento y advenimiento de técnicas quirúrgicas más agresivas, la aparición de antibióticos de amplio espectro y la unidad de cuidado intensivo y la reanimación. Entonces, todo esto hace que el paciente con peritonitis secundaria tenga más tiempo, más chances de sobrevivir. En eso de darle más chances de sobrevivir pueden aparecer otros diagnósticos, como por ejemplo, ¿no?, la peritonitis terciaria. Fíjense ustedes, bueno, volviendo a lo de peritonitis secundaria, a la infección de la cavidad peritoneal causada por perforación o disrupción de la anatomía del tracto digestivo. La terapia es primariamente quirúrgica y en la mayoría de los casos, bueno, la infección es eliminada, quirúrgica para eliminar el foco, digamos, ¿no? Lo habíamos visto, y el antibiótico, y la parte clínica es importante. Bueno, cuando cuando la contaminación de la cavidad es importante, la infección persiste o puede recurrir. En los casos graves con importante toxicidad sistémica, ¿no?, se precisan intervenciones quirúrgicas repetidas para limpiar la o las fuentes de infección, ¿no? Y esto es lo que tenemos que relaparotomizar, ¿no? Hay que reintervenir, y esto es lo que se llama peritonitis terciaria también. Las estrategias quirúrgicas para manejar la peritonitis secundaria incluyen la relaparotomía secuencial o el manejo abierto. Y todo lo que viene después es lo que se llama peritonitis terciaria, ¿no? Operaciones secuenciales, ¿no?, a intervalos fijos, 24 a 72 horas, sin relación con la situación del paciente, es decir, que de acuerdo a cómo se va regenerando los focos interasa, se va relaparotomizando, se abre, se vuelve a hacer toalé de la pared, de la cavidad, se lava con soluciones estériles, ¿no? La relaparotomía secuencial, bueno, su propósito es anticipar la formación de colecciones infectadas, infecciosas, o pus fundamentalmente, y evitar los efectos sistémicos, es decir, el pus tiene un tiempo para formarse. Si hay un germen, hay la reacción del organismo hacia ese germen, y en 24 o 48 horas recién se forma, y a partir de ahí es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Bueno, se suspenden cuando la cavidad peritoneal está macroscópicamente limpia, es decir, a veces 2 o 3 o 4 relaparotomías, y como efectos adversos de la relaparotomía secuencial, tenemos un daño, puede haber daño visceral, necrosis de la fascia abdominal, algunas complicaciones anestésicas. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, para hacer la relaparotomía, ¿no?, lo que hacen habitualmente como técnica quirúrgica, se hace la incisión mediana habitualmente cuando hay una peritonitis generalizada, se limpia toda la cavidad, y después se le deja abierta la cavidad con algo que cubra al peritoneo y al intestino, ¿no? Son abdómenes abiertos y contenidos, se llama, ¿no? Relaparotomía con abdomen abierto y contenido. Y bueno, lo que le ponen para cubrir a veces es una lámina de plástico, o se le coloca, nosotros colocábamos una malla que es los filtros, los acondicionadores de aire, se ponía arriba. Por supuesto estéril, ¿no? Y a las 48 horas, anestesia, se levantaba quedaba todo el peritoneo, se levanaban las asas intestinales, se lavaba la cavidad, y de vuelta se le acomodaba, se colocaba la malla, y se hacían a lo sumo algunos puntos de aproximación, o con una faja, pero no para cerrar los dos bordes.
Bueno, habitualmente, bueno, hay exposición continua, entonces el cirujano rápidamente puede ver, ¿no? Tiene drenaje más fácil, es más fácil acceder a la cavidad peritoneal. Ahí no hay tanta compresión y en algunas circunstancias, cuando no tienen asistencia respiratoria mecánica, tienen mejor mecánica respiratoria, ¿no? Bueno, las complicaciones, bueno, se pueden eviscerar pérdida de líquido, electrolito, proteína, bueno, y pueden algunas veces hacer en el contacto directamente de la pared de una víscera duodenal o lo que sea, con la malla esta con este filtro, puede a veces se necrosan y pueden haber fístulas. Pues esas son las complicaciones del manejo abierto de la laparotomía. Peritonitis secundaria, peritonitis terciaria. Y vamos a charlar un ratito de la peritonitis bacteriana espontánea o primaria. Quedó algo que no haya sido lo suficientemente claro en las peritonitis secundaria y terciaria. ¿Están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están Sí, despiertos? doctor. Entonces, acá estamos. Sí, doctor. entonces podemos seguir. Peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, este cuadro clínico identifica la infección, dijimos, monomicrobiana del líquido asítico, casi siempre por un bacilo gram negativo aerobio, ¿no? En ausencia de una causa intraabdominal que lo justifique, ¿no? Es una complicación fatal o casi fatal en el paciente cirrótico. También fue descrita en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome nefrótico. Las más frecuentes son en pacientes con hipertensión portal, digamos, cirrótico, por la insuficiencia hepática. Bueno, la mayoría de los pacientes o de los episodios presentan en pacientes con cirrosis avanzada, deterioro severo de la función hepática y tiene una mortalidad de alrededor del 40%, es decir, tiene una mortalidad elevada. Fíjense ustedes que esta infección puede ser asintomática, ¿no? Y está presente en el 10 al 30% de los cirróticos con ascitis que se internan. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de hemorragia digestiva alta varicial, es decir, por varices esofágicas? Lo que teníamos que hacer era el tratamiento hemodinámico, ver que sea la varice, tratar de hacer la hemostasia, evitar la encefalopatía, prevenir la encefalopatía, ¿no? Y disminuir la presión portal. Esos eran los elementos terapéuticos que teníamos que tener en cuenta y cómo hacíamos profilaxis de la encefalopatía hepática. Bueno, y teníamos que también hacer una punción abdominal para ver si no tenía peritonitis bacteriana, ¿no? La profilaxis de la encefalopatía era aumentando la velocidad de tránsito intestinal y disminuyendo la flora bacteriana. Bueno, con antibióticos no absorbibles o poco absorbibles. Entonces, fíjense ustedes que del 10 al 30% de los pacientes internados tienen peritonitis bacteriana espontánea. Desde el punto de vista de la presentación clínica, bueno, generalmente el paciente tiene una historia de un síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca o cirrosis con ascitis y cirrosis con hipertensión portal, ¿no? En el cirrótico se presenta generalmente con un deterioro clínico significativo, es decir, cambia su condición clínica acompañado de encefalopatía hepática, acá está lo que decían, lo que me preguntaban hoy, ¿no? Síndrome hepatorrenal en algunas circunstancias, hemorragia digestiva alta varicial y rápida progresión de la ascitis. Ese era un elemento también que teníamos que tener en cuenta. ¿Se acuerda cuando hablábamos de hemorragia digestiva y de encefalopatía hepática? Bueno, charlamos, le había comentado estos detalles. Bueno, pueden no existir
pueden no existir signos de irritación peritoneal, es decir, manifiesto por lo menos, ¿no? La presencia de dolor abdominal, fiebre, defensa y contractura con clínica de shock séptico puede ayudar al diagnóstico. Por supuesto que si tenemos todo esto es mucho más fácil, pero no descartar peritonitis bacteriana espontánea si no encontramos, o acuérdense ustedes que en los pacientes con abdomen agudo había pacientes que eran desafiantes. Pacientes desafiantes eran todos aquellos que tenían alguna condición mórbida asociada que dificultaba el diagnóstico semiológico y clínico, ¿no? Por ejemplo, los que tienen alteración de la conciencia, por ejemplo, los que son inmunosuprimidos, que las reacciones no son las mismas, ¿no? Entonces, no descartar el diagnóstico si no tenemos signo de irritación peritoneal, pero cuando lo tienen, con todos los elementos clínicos, obviamente que ayuda al diagnóstico. También dijimos que pueden ser asintomáticas y la única manifestación clínica es la encefalopatía, es decir, asintomática local, pero manifestaciones sistémicas tiene. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Bueno, Profe. gracias por responder. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, ante la menor sospecha de un paciente con hepatopatía, ¿no?, y asitis, realizar paracentesis diagnóstica, es decir, confirmamos el diagnóstico con el estudio del líquido asítico, ¿no?, para confirmar el diagnóstico clínico y certificar el diagnóstico bacteriológico, ¿no? El tratamiento, entonces, fíjense, primariamente médico, teniendo en cuenta que los gérmenes más frecuentemente hallados son Escherichia coli, Enterococo, Klebsiella. Por supuesto que el esquema antibiótico inicial debe estar dirigido en contra de cualquiera de ellos, ¿no? Por suerte, ¿no?, la mayoría de los esquemas con monodrogas cubren Escherichia y Klebsiella y el Enterococo. Bueno, el líquido asítico, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cómo nosotros podemos encontrar el líquido asítico? Según algunas formas clínicas, ¿qué encontramos de los polimorfos y qué desde el punto de vista del cultivo? Por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea, siempre cuando vemos tiene más de 250 polimorfo nuclear por milímetros cúbicos en el líquido asítico, ¿no? Y el cultivo del líquido asítico es positivo monomicrobiano. Después tenemos lo que se llama asitis neutrocítica o bacteriacitis del líquido, bacteriacítida se llama, neutrocítica. Bueno, por supuesto que tiene más de 250, pero el cultivo es negativo. Yo les sugiero que si tenemos un cuadro clínico determinado o dudoso y tenemos más de 250, comiencen el antibiótico. Dentro de 2 días te dicen, no tiene ningún germen, suspendemos el antibiótico. Pero no debemos dejar de tratar. Después tenemos la bacteriacitis monomicrobiana, que ese sí tiene menos de 250, y tiene positivo el líquido asítico, el cultivo positivo. Y peritonitis bacteriana secundaria, bueno, tiene más de 250 y tiene positivo polimicrobiano el cultivo del líquido asítico. Peritonitis bacteriana espontánea, entonces, ¿cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo, del líquido abdominal? Que puede ser purulento, tiene una glucosa baja, tiene más de 500 polimorfo, más de 250 polimorfo nuclear, ¿sí? Y el cultivo es monomicrobiano. Bueno, vamos a ver si tenemos unos minutos para hablar de hipertensión portal. Bueno, la hipertensión portal es un término médico asignado a una elevada presión en el sistema venoso portal. No es muy genial esto, pero ¿no? Acuérdense que esta enfermedad se define, esto es lo que define, digamos, ¿no?, el incremento de la presión hidrostática en el sistema venoso central. Esto hace que el gradiente de presión portal, ¿no?, entre la vena porta y la vena cava se eleve por encima de lo normal, que es de hasta 6 milímetros de mercurio, ¿no? Y valores de este gradiente por encima de 12 definen la hipertensión portal. Van a leer en alguna bibliografía que dicen por arriba de 10 milímetros de mercurio, no está mal, pero lo que tienen que saber que el gradiente venoso portal, ¿no?, es lo que tienen que tener presente. Y lo normal es hasta 6, por arriba de 12 es lo que define desde el punto de vista hemodinámico, o por arriba de 10 también van a leer, ¿no?
No, la hipertensión portal se define como la elevación del gradiente de presión venosa hepática, más de 5 milímetros de mercurio, que ocurre como consecuencia de esto. La causa más frecuente es la cirrosis, se produce por el aumento de la resistencia intrahepática al paso del flujo sanguíneo a través del hígado, debido generalmente a cirrosis, junto con el aumento del flujo, es decir, hay aumento de la resistencia por alguna alteración vascular y aumento del flujo esplácnico, que es secundario a la vasodilatación dentro del lecho vascular esplánico. Es decir, dos elementos que forman parte de la fisiopatología del aumento del gradiente portal. Bueno, es un síndrome producido por un aumento persistente de la presión, ¿no?, en la totalidad o parte del sistema venoso portal por bloqueo circulatorio, portohepático, y caracterizado por la existencia de esplenomegalia, varices esofágicas o del techo gástrico, circulación colateral de la pared abdominal. Bueno, hay algunas hipertensión portal que no tienen ascitis, pero casi todas tienen ascitis, hemorroides y en algunos casos hepato o esplenomegalia. Entonces esto les va a servir a ustedes para ordenar e iniciar, ¿no?, el conocimiento de la hipertensión portal. Casi todas tienen entonces, ¿no?, la existencia de esplenomegalia, varices esofágicas, circulación colateral, ¿no?, de la pared, ascitis, hemorroide y en algunos casos hepatomegalia y esplenomegalia, dijimos, ¿no? Algunas no tienen ascitis. Esto es importante. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal, habíamos dicho que la hematemesis puede ser, digamos, una de las manifestaciones por ruptura de varices esofágicas, la presentación más común. Bueno, pero se tendrá en cuenta que también puede sangrar las varices del techo gástrico, dijimos hace un ratito, ¿no? Y esto es algo que siempre tenemos que tener presente, la presencia de estigma de hepatopatía crónica. Algunos lo llaman estigma cirrótico, otros de hepatopatía crónica, otros de insuficiencia hepática crónica. Todos tienen más o menos el mismo significado. Es decir, la CIT y los spiders, digamos, las cabezas de medusa, esas que le dicen, el eritema palmar, el hábito de Bostet, la distribución feminoide del vello, la ginecomastia, ¿no?, la ictericia. Todos estos elementos, cuando nosotros vemos o están presentes en una persona y encima la citis, ¿no?, ya tenemos que pensar que tiene hipertensión portal. Bueno, y si tiene cierto grado de insuficiencia hepática, trastorno de coagulación. Y en algunas circunstancias, plaquetopenia. Bueno, la plaquetopenia suele ser debida, bueno, cuando hay esplenomegalia, ¿no? Siempre que hay esplenomegalia hay cierto grado de hiperesplenismo. Entonces, por ahí, esa es otra causa. Bueno, también puede haber gastropatía secundaria e hipertensión portal, bueno, que son alteraciones de la mucosa gástrica, tienen máculas de color rojo cereza o un patrón en mosaico con zonas eritematosas, ¿no?, que están a veces rodeadas por unas zonas de trama reticular blanquecina. Esa es la famosa gastropatía por hipertensión portal. Bueno, la circulación colateral, la esplenomegalia y la ascitis son las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Bueno, habíamos visto la ictericia, el hábito de Bostet, el nevo, el spider, digamos, ¿no?, la lúnula, la ginecomastia, parece del sexo femenino, pero en realidad es una persona del sexo masculino, la atrofia testicular y la desaparición del vello, ¿no?, la hepatomegalia, la citis, la circulación colateral, el spider, ¿no?, el aumento del volumen de la cavidad. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, rápidamente vamos a ver si pasamos esto. Fenómeno fisiopatológico primordial es el aumento mecánico, ¿no?, al flujo portal, así como cierto componente dinámico, es decir, hay dos componentes. El incremento del flujo favorece el desarrollo de colaterales portosistémicas y hay una
una sobreproducción de sustancias vasoactivas que actúan a diferentes niveles, bueno, que es lo que hacen que aparezcan manifestaciones de este síndrome. Bueno, para el diagnóstico, la confirmación requiere de una medición del gradiente de presión de vena hepática, gradiente de presión de la vena hepática que refleja la presión portal con un catéter transyugular. Obviamente que para colocar un catéter en la vena yugular y llegar a la suprahepática, y hay que medir la presión intraabdominal, o es un procedimiento invasivo y en general no se suele realizar la medición, ¿no? Pero los estudios de diagnóstico por imagen podrían ayudar. La ecografía en la actualidad, el ecodoppler en la actualidad define mucho y hasta se puede medir con bastante precisión la presión en la vena porta. Bueno, causa de hipertensión portal, tenemos las causas prehepáticas, ¿no? Dentro de las causas prehepáticas, trombosis de la vena porta, atresia congénita, onfalitis neonatal, ¿no? La piliflebitis, ¿no? Algunos estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, policistemia, trombocitosis, que hacen obstrucción de la vena porta, inclusive. El éxtasis, la cirrosis, deshidratación grave, traumatismo, inflamaciones de órganos vecinos, como por ejemplo el páncreas o la enterocolitis, obstrucción mecánica, tumores o adenopatía, trombosis de la vena esplénica, fístulas arteriovenosas pueden ser causas de hipertensión portal, causas prehepáticas de hipertensión portal. Las causas hepáticas tenemos las presinusoidales, que, por ejemplo, la esquistosomiasis, la fibrosis hepática congénita, esclerosis hepatoportal, ¿no? La hipertensión portal primaria, ¿no? Algunos trastornos mieloproliferativos, la sarcoidosis, la enfermedad de Gaucher, toxicidad por arsénico, cirrosis biliar primaria, ¿no? Causas presinusoidales, acuérdense ustedes. Bueno, pero la cirrosis están los dos, fíjense ustedes, ¿no? Enfermedad de Wilson, ¿no? Como causa de hipertensión portal, como causa hepática, presinusoidal, la hipertensión portal. Y después tenemos las hepáticas posinusoidales, la cirrosis, porque afecta de ambos lados, digamos, todo la circulación portal, ¿no? Algunas causas nutricionales, posnecrótica, cirrosis biliar secundaria, hemocromatosis, hepatitis viral aguda y crónica, bueno, esto también como causa de insuficiencia hepática, hepatitis alcohólica, el Budd-Chiari, ¿no? Una enfermedad veno-oclusiva y estados de hipercoagulabilidad. Estos pueden producir hipertensión portal en todos lados. Y las poshepáticas, síndrome de Budd-Chiari, o trombosis de la suprahepática también se llama, tabiques congénitos suprahepáticos de la vena cava, neoplasias hepáticas, renales, trauma, sepsis, trombosis de la vena cava inferior, malformación congénita de la vena cava inferior, bueno, algunas causas cardíacas, como por ejemplo la pericarditis constrictiva, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva puede dar hipertensión portal posthepática, ¿no? Valvulopatía tricuspidia, hipertensión portal por hiperflujo, las fístulas arteriovenosas, ¿no? Entre la arteria hepática y la porta, esplénicas, y todas estas son causas de hipertensión portal. Entonces teníamos las causas de hipertensión portal prehepática, ¿no? Que son estas, las hepáticas presinusoidales, posinusoidales y las poshepáticas. En general, la hipertensión portal presinusoidal no se asocia con alteraciones hepatocelulares graves, está antes del sinusoide, acuérdense, situación que sí se observa en la posinusoidal. Por ello, ni la trombosis de la vena porta, presinusoidal extrahepática, ni la esquistosomiasis presinusoidal intrahepática producen alteraciones de la suficiencia hepática, es decir, no suelen tener trastorno de coagulación, tienen hipertensión portal, todo, pero no tienen los otros elementos de la hepatopatía crónica funcional fundamentalmente, ¿no? Los pacientes con hipertensión portal prehepática no tienen ascitis, ¿no? El síndrome de Budd-Chiari, o una obstrucción de la suprahepática, que se puede producir por diátesis trombótica, esta es la causa más frecuente, o diátesis trombótica, o las poliglobulias, las policitemias, pueden ser agudos, con rápida evolución de insuficiencia hepática, sí, y muerte, acuérdense que está después del sinusoide, ¿no? Subagudo o crónico con hipertensión portal e insuficiencia hepática, ¿no? Más crónica, ¿no? Y provoca una severa congestión hepática. Acuérdense
que los pacientes que tienen hipertensión portal prehepática no tienen ascitis. Vamos a pasar, bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, un componente mecánico y uno dinámico. El mecánico, fibrosis, cicatrización, formación de nódulos. Esto es fundamentalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Anatomía patológica. Cirrosis, ¿no? Y un componente dinámico, bueno, células estrelladas, miofibroblastos, vasos intrahepáticos, que generan la secreción de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, ¿no? Y esto, distorsión de la arquitectura, más estas dos cosas, genera el aumento de flujo, ¿no? Y el aumento de flujo y aumento de la resistencia. Por lo tanto, todo va a concluir con la hipertensión portal. Por supuesto, ascitis y retención de agua y líquido con lo que ustedes ya conocen como consecuencia de la retención de líquido y agua y aumento de la presión portal. Es decir, lo que hay es ascitis, disminución del flujo plasmático efectivo renal con vasodilatación, y ahí aparecen y aumento y un estado hiperdinámico. Esto es lo que va a condicionar apertura de algunos shunt y apertura de determinada circulación. Por ejemplo, hay más circulación pulmonar, por lo tanto, y con menos secreción, digamos, con menos aclaramiento del óxido nítrico, por lo tanto, cambia el BQ y aparece hipoxemia, uno de los síndrome hepatopulmonar, y en la parte renal hay aumento, digamos, hay un hiperaldosteronismo secundario con retención de sodio y agua y vasoconstricción renal, y aparece lo que se llama síndrome hepatorrenal, grado tipo 1 y tipo 2, que más adelante está, ¿no? Vamos a ver. Todo esto ya charlamos. Bueno, causa de hipertensión por trombosis idiopática de la aorta puede ocurrir en estado de hipercoagularidad, policitemia vera, trombocitosis, trombocitosis esencial, no es trombocitopenia, déficit de proteína C, ¿no? Y trastornos mieloproliferativos ocultos. Esto no es trombocitopenia, es trombocitosis. ¿Alguien me puede explicar esto que seguramente ya le dijeron varias veces? Cuando nosotros tenemos una persona que tiene ascitis y no sabemos la causa, ingresa por hemorragia digestiva, por cierto grado de encefalopatía, lo primero que tenemos que hacer es una punción del líquido ascítico para varias cosas. Una, para saber la causa de la ascitis, que no sabemos o no lo conocemos. Y la otra es para saber si tiene más de 250 polimorfos. Decimos, bueno, tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Para saber la causa de la ascitis, nosotros medimos la albúmina del plasma, la albúmina del líquido ascítico, y lo restamos, utilizamos el gradiente, con un gradiente mayor o igual a 1.1 gramos decilitro, ¿sí? Nos dice que la causa de la ascitis es la hipertensión portal con una exactitud del 97%. Y la causa más frecuente de hipertensión portal, habíamos dicho que era la cirrosis. La causa más frecuente de la cirrosis en nuestro medio es el alcohol. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor, re claro. Sí, oiga. No. Qué suerte, porque ni yo me entiendo a veces lo que digo. Bueno, las manifestaciones clínicas entonces, ¿no? 4 consecuencias clínicas fundamentales de la ascitis, bueno, de la hipertensión, ascitis hepática, formación de cortocircuito portosistémico, bueno, esplenomegalia congestiva y la encefalopatía. La ascitis, en una colección de líquido en la cavidad peritoneal, clínicamente se hace evidente cuando alcanza alrededor de 500 mililitros, ¿no? Y comienza a provocar distensión abdominal, y acá hay varias hipótesis. Está la teoría del llenado insuficiente, la que más suele explicar, digamos, ¿no? Hay una retención inadecuada de líquido en el lecho vascular esplácnico por vasodilatación y por hipertensión portal, y al consiguiente descenso del volumen sanguíneo circulante efectivo. Esto va a hacer que se secrete, bueno, aumenta
la secreción de renina, angiotensina, aldosterona para mejorar el flujo plasmático renal y por lo tanto la aldosterona, retención de sodio y agua, más volumen, más ascitis y más presión portal, un círculo vicioso. Cortocircuito portosistémico, bueno, el ascenso de la presión del sistema porta favorece el desarrollo de derivaciones en las zonas en que la circulación sistémica y portal comparten lechos vasculares, ¿no? Las localizaciones principales son las venas rectales y perirectales, bueno, aparecen hemorroides. La unión cardioesofágica, bueno, las varices gastroesofágicas. El retroperitoneo y el ligamento falciforme en el hígado, bueno, colaterales periumbilicales y en la pared abdominal, ¿no? La caput de medusa, la cabeza de medusa, que son esas dilataciones vasculares centrales con con una irradiación periférica de vasos dilatados. Bueno, la hemorragia por varices gastroesofágica aparece en alrededor del 65% de los pacientes. A menudo no causa hematemesis indolora, es decir, no está precedido de alguna molestia, como serían las hemorragias digestivas, por ejemplo, de origen no varicial. Y los signos acompañantes, bueno, taquicardia, ¿no? Taquicardia ortostática leve, hasta shock, es decir, desde un leve sangrado hasta un sangrado severo. Puede causar, bueno, también úlcera péptica y gastritis. La esplenomegalia es frecuente en los pacientes con hipertensión portal grave. En raras ocasiones, una esplenomegalia masiva, debido a una enfermedad hepática, origina hipertensión portal por aumento del flujo sanguíneo en la vena esplénica, es decir, que es raro que una esplenomegalia sea la causa de una hipertensión portal. No hay que descartarla totalmente, pero son con vasos extremadamente grandes. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, suele ser asintomática, puede contribuir a trombocitopenia, ¿no? La esplenomegalia, pancitopenia, ¿no? Y a la pancitopenia y a la cirrosis, es decir, a anemia, leucopenia y plaquetopenia en la cirrosis. La esplenomegalia asociada a hemorragias por varices, ¿no? Digamos, cuando hay hemorragia por varices y hay esplenomegalia, lo que hay que hacer es buscar que no tenga trombosis de la vena esplénica y buscar la penia de las otras series, ¿no? Sobre todo plaquetopenia. Bueno, dentro de la hipertensión portal, los factores predictores más importantes relacionados con el riesgo de sangrado digestivo, el tamaño de la varice, la presencia de signos rojos, digamos, ya sea escara, ya sea coágulo, ya sea, ¿no? Y severidad de la disfunción hepática, ¿no? Estos tres elementos, presencia de signos rojos, y cuanto más elementos o en la endoscopía, cuanto más elementos sugestivos de sangrado existan en la endoscopía, o manifestaciones, por ejemplo, melena en las heces, ¿no? Bueno, se ha reportado una mortalidad a las 6 semanas del 30% en aquellos pacientes que tuvieron hemorragia digestiva, es decir, hemorragia digestiva varicial en pacientes que tienen hipertensión portal, la mortalidad es alta, ¿no? Con una inmediata mortalidad por un sangrado controlado de un 5 a un 8%, es decir, si se controla la mortalidad es menor. La incidencia de resangrado temprano a las 6 semanas es de un 30 a 40%, con alta mortalidad, por supuesto, ¿no? Y la mitad de esto ocurre en la primera semana. Es decir, siempre que ustedes tengan un paciente con hipertensión portal y tienen una hemorragia digestiva, las primeras 2 o 3 semanas son clave para la sobrevida. Pero ya saben que la probabilidad de que recurra a una primera hemorragia digestiva alta varicial es muy alta. Bueno, los factores que se asocian al resangrado temprano en el paciente con hemorragia digestiva, bueno, hemorragia por varices, sangrado activo, bajos niveles de albúmina, por supuesto, insuficiencia renal, y los que tienen el gradiente de hipertensión portal más de 20 milímetros de mercurio. O, por supuesto, que también acá le podríamos agregar, ¿no?, alteraciones severas de la coagulación o insuficiencia hepática severa. Bueno, el resangrado temprano y la falla renal son probablemente los más importantes factores pronósticos de mortalidad a las 6 semanas, ¿no?
sugiriendo que su prevención debe formar parte de los objetivos primarios del tratamiento médico. Es decir, objetivos primarios del tratamiento médico de pacientes que tienen cirrosis e hipertensión portal, prevenir la hemorragia digestiva varicial y el síndrome patorrenal. Bueno, tratamiento, corregir la hipovolemia, controlar el sangrado lo más rápido posible, prevenir el resangrado temprano, prevenir las complicaciones asociadas con el sangrado y prevenir, ¿no?, el deterioro de la función hepática, ¿no?, el manejo. Y ya saben ustedes que, bueno, acá va a venir seguramente respecto al manejo varicial, digamos. Inicialmente hay que hacer una resucitación, corrección de la hipovolemia, evitando sobreexpandir al paciente. ¿Se acuerda cuando hablaba de hemorragia digestiva alta varicial? La reanimación no debe ser tan agresiva como se hacen en los pacientes que no tienen hipertensión portal y ascitis. Corrección del hematocrito y del paciente tratando de llevarlo a cifras de alrededor del 25 al 30% y procurando no sobrepasar estas. Corrección de las alteraciones de la coagulación. Acuérdense que siempre tenemos que buscar alteración de la coagulación, y un paciente con insuficiencia hepática seguramente cierto grado va a tener, ¿no? Y hay probable utilidad del factor 7 recombinante activado, factor 7 de la coagulación. Bueno, también habíamos dicho que se ha documentado que el 35 al 66% de los pacientes con sangrado varicial, lo cual puede incrementar la concentración de endotoxina, ¿no? La presencia de infección es un factor de riesgo para resangrado temprano, es decir, infección en cualquier sitio, pero también puede ser peritoneal. La profilaxis antibiótica tiene un impacto positivo en la sobrevida e incrementa el porcentaje de pacientes libres de infección. Siempre esto es lo que tenemos que tratar de hacer para que no ocurra la hemorragia y tampoco, y por supuesto, y una vez que sangró, la profilaxis secundaria a la hemorragia digestiva. Bueno, el tratamiento farmacológico de la hipertensión portal, ¿no?, aventaja a los demás por razones obvias, ¿no? Puede administrarse de forma inmediata, no solo la llegada del paciente al servicio de emergencia, sino incluso durante el traslado al hospital, lo cual pudiera representar una ventaja en la reducción del número de complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la hipertensión portal? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan ustedes de tratamiento de la hemorragia digestiva alta varicial? Bueno, estas son las drogas que usamos, la vasopresina, son las mismas, a las mismas dosis, tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Una terlipresina, igualito, ¿no? La somatostatina, se usan las mismas dosis que podemos usar, ¿no? El opiotride, también habíamos conversado, ¿se acuerdan? Así que, y eso está en la otra clase, es exactamente igual. Y después, en el sangrado, cuando hay sangrado de la hipertensión portal, bueno, el taponamiento, ¿no? Balón de Sestaken plaque. Esto ya habíamos dicho. El tratamiento endoscópico cuando amerita, o la escleroterapia, o la colocación de TIPS. Las bandas, también habíamos hablado, que tienen el mismo porcentaje de control del sangrado, las drogas, que el tratamiento endoscópico. Bueno, esta es la colocación de un TIPS o una anastomosis portosistémica, ¿no? Un shunt portosistémico. Entonces, el tratamiento agudo de la hemorragia varicial, sospecha de hemorragia varicial, tratamiento farmacológico precoz, mayores evidencias de eficacia de la terlipresina, ¿no? Otro fármaco, bueno, somatostatina, leocteótrido, ya habíamos visto. Antibiótico, reposición de volemia conservadora, endoscopía, para realizar la ligadura endoscópica o la esclerosis, ¿no? Y a partir de ahí continuar con fármaco durante por lo menos 5 días, ¿no? Puede haber un fracaso en el control de la hemorragia, ¿no? Considerar un segundo tratamiento endoscópico. Si sigue el fracaso, evaluar la colocación de TIPS o la realización de shunt portocava. Bueno, la profilaxis del sangrado por varices esofágica, una vez que puede ser sangrado, profilaxis primario o secundario, ¿no? Utilizamos los beta bloqueantes en la profilaxis del sangrado por varices esofágica.
Bueno, los beta-bloqueantes reducen el flujo venoso portal por dos mecanismos, disminuyendo el gasto cardíaco por bloqueo sobre los receptores beta, ¿no? Y por vasoconstricción, bloqueo de los receptores beta 2. ¿No? Los beta-bloqueantes son efectivos como profilaxis primaria en el paciente con varices esofágicas diagnosticada por endoscopía, y la dosis se utiliza, bueno, son, la dosis que se utilizan son, ¿qué significa esto? Cuando utilizamos un beta-bloqueante, el objetivo de beta-bloqueo, ¿a qué le llamamos? Cuando la frecuencia cardíaca está en 60 latidos por minuto. 60 a 65 y no aumenta más del 10% de la frecuencia cardíaca con ejercicios isotónicos. Bueno. Ahora vamos a hablar 5 minutos de ascitis. Bueno, la ascitis se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. El término ascitis deriva del griego, asco, que significa bolsa o saco. El 75% de los casos es secundario a una cirrosis hepática con hipertensión portal. Un 50% de los pacientes con cirrosis compensada presentan ascitis a los 10 años. ¿No? La mediana de supervivencia es de aproximadamente 2 años. Las causas de ascitis, bueno, hipertensión portal, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Hipoproteinemia o ascitis linfática, ¿no? Hipertensión portal, bueno, cirrosis, hepatopatía por alcohol, síndrome de Budd-Chiari, trombosis venosa, ¿no? Hepatocarcinoma, metástasis hepática, mixedema, ¿no? Y dentro de las hipoproteinemias, desnutrición, el síndrome nefrótico puede ser una de las causas, ¿no? La enteropatía perdedora de proteína, todos cursan con hipoalbuminemia, ¿no? O síndrome de malabsorción. Y después tenemos la ascitis linfática, ¿no? Por obstrucción linfática puede ser por neoabdominales, por linfangitis carcinomatosa, algún trastorno, alguna linfectasia congénita, ¿no? También puede ser por irritación peritoneal y otras causas. Por irritación peritoneal infecciosa, bueno, bacterias, clamidia, tuberculosis, esta es una causa muy frecuente, ¿no? Micótica, parásitos, esquistosomas, neoplasia, bueno, las carcinomatosis peritoneal, los mesoteliomas, pseudomisoma peritoneal. A veces tenemos una ascitis, punzamos y acuérdense ustedes que estas causas todas tienen gradiente líquido, el GASA, digamos, gradiente albúmina sérica líquido acítico, más de 1.1. Estas tienen menos de 1.1, ¿no? Y estas también menos de 1.1. Cuando el GASA está por debajo de 1.1 puede ser irritación peritoneal, tuberculosis, micosis, parásitos, neoplasia, carcinomatosis, ascitis pancreática, biliar, fiebre. Bueno, todas estas causas cursan con gradiente con GASA por debajo de 1.1. Bueno, esto es, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay hipertensión portal? Vasodilatación arterial esplénica con aumento del óxido lístico, disminución del volumen arterial efectivo, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Aumento de la endotelina, disminución de excreción de sodio, efecto de la aldosterona, ¿no? Disminución de la excreción de agua libre, y por supuesto que hay también más aumento de la resistencia por aumento de volumen. Bueno, para el diagnóstico, anamnesis, que es lo que vamos a ver, tiene antecedentes de hepatopatía, antecedentes peritoneales y factores de riesgo. Ya por supuesto que la ascitis es visible desde el inicio, ¿no? Pero buscar hepatopatía y tuberculosis, bueno, por supuesto, dentro de los antecedentes, como para saberlas y ir arriesgando causas de ascitis, enolismo, adicción a droga por vía parenteral, transfusiones relacionadas, bueno, relaciones homosexuales, acupuntura, tatuaje, piercing, ¿no? Antecedentes patológicos, si tiene antecedentes de hepatopatía o insuficiencia cardíaca, tuberculosis, ¿no? Síndrome nefrótico, neoplasia, diabetes, dislipemia, episodios previos de ascitis, o, bueno, los síntomas actuales, tiempo de evolución, si tiene o no tiene dolor abdominal, fiebre, síndrome constitucional, bueno, tiene síndrome constitucional, tiene fiebre, antecedentes, por ahí es una tuberculosis peritoneal, puede ser,
¿no? Bueno, cambio en el ritmo deposicional, trastornos menstruales, disminución de la diuresis y edema, la presencia de edema, ¿no? Y después de haber hecho una buena historia clínica, comenzar con el examen físico, signos de ascitis, distensión abdominal, matidez en flancos, matidez desplazable, es decir, que se desplaza cuando cambia el decúbito, la matidez cambia de lugar, ¿no? Y que varía con el decúbito, bueno, signo de la oleada, estigma de hepatopatía crónica, ya dijimos cuáles son, signos de insuficiencia cardíaca, edemas o nasarca, como para ir buscando otras causas que no sean hipertensión o hipertensión portal, no con cirrosis, digamos, y después si tiene derrame pleural, hacer la semiología. Bueno, por supuesto, cuáles son los signos de malignidad, cuando hay linfadenopatía y nódulos subcutáneos, bueno, cuando en algunas circunstancias, por supuesto, con todo el síndrome constitucional que viene junto con las alteraciones neoplásicas. En el laboratorio hay que solicitar un hemograma, coagulación, acuérdense que esto sí tiene hipertensión portal, y cuando tenemos ascitis, para hacer el diagnóstico tenemos que hacer la punción, y una de las contraindicaciones para la punción son los trastornos de coagulación. El ionograma, acuérdense ustedes que estos son pacientes que suelen tener un hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Y por lo tanto suelen tener alteraciones hidroelectrolíticas. Función renal, transaminasa, enzima de colestasis, bilirrubina total directa y proteína de TOE. Además, si tiene ascitis, hipertensión portal, tiene ictericia, forma parte del estudio de la ictericia. Ionograma en orina, para valorar la capacidad de excreción del riñón, ¿no? Y en función de esto aplicar el tratamiento. Otras determinaciones, por supuesto que si no sabemos la causa, marcadores virales de hepatitis, amilasa, LDH, hormonas tiroideas, marcadores tumorales y proteinuria. La ecografía, bueno, la anamnesis y la exploración suelen ser suficientes para llegar al diagnóstico. En caso de duda, la eco permite hacer el diagnóstico, bueno, cuando hay alrededor menos de 500 mililitros, es decir, la ecografía permite hacer el diagnóstico detectando incluso cantidades de 100 mililitros, es decir, muy poco volumen. Además, orienta hacia la presencia de hepatopatía, hipertensión portal, patología ovárica, masas mesentéricas, bueno, esta sí, pancreatitis aguda o crónica, o trombosis portal. Para esto nos pueden servir la ecografía, ¿no? Para ver otras causas. Bueno, la radiografía de tórax para ver derrame pleural, fundamentalmente, ¿no? O cuando se sospecha patología cardiopulmonar. Otras pruebas complementarias, la radiografía de abdomen, puede observar algunos signos, como por ejemplo calcificaciones pancreáticas, la pancreatitis crónica, acuérdense ustedes, puede ser causa de ascitis, o la dilatación de asa o signos de ascitis con borramiento del psoas. Bueno, acá ya estamos hablando de que tiene presencia de otro líquido en la cavidad peritoneal. El electrocardiograma y el ecocardiograma se sospecha patología cardíaca. Y la paracentesis diagnóstica, ¿no? Bueno, la técnica, el paciente tiene que estar acostado, decúbito lateral, ¿no? Un poco en lateral, decúbito dorsal, digamos un poco lateral, ¿no? Percutir hasta el límite de la concavidad, condiciones de máxima asepsia, campo, material estéril, desinfectar la zona con solución de yodo, punción con aguja intramuscular en la unión del tercio externo y los dos tercios internos de una línea que une la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, ¿no? Y ahí se va haciendo una habitualmente del lado izquierdo. Y ahí se trae más o menos 60 mililitros. En ascitis escasa, bueno, otra vez curada, hay que tratar de tener una guía ecográfica. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la punción o la paracentesis diagnóstica? La ascitis de debut, paciente hospitalizado con ascitis, sospecha de infección del líquido acítico, deterioro clínico del paciente, acuérdense ustedes que la única manifestación a veces de la peritonitis bacteriana espontánea o primaria era la encefalopatía o el cambio clínico, encefalopatía hepática, hemorragia digestiva y, acuérdense, hemorragia digestiva en paciente con digestiva alta con signo de hipertensión portal, y ascitis, hay que hacer la punción, alteración de la función renal también,
Dentro de las contraindicaciones, por supuesto, alteración de la coagulación, ya habíamos dicho, en los pacientes cirróticos, contraindicación relativa, no existen valores de plaqueta o coagulación limítrofe aceptada. Si coagula la sangre, podemos punzarla, ¿no? Bueno, escasas complicaciones, eso es importante. ¿Qué es lo que se solicita en el líquido asítico? Recuento celular, el test más importante, ¿no? Debe realizarse siempre para descartar infección del líquido asítico. Ya habíamos dicho cuál es el número de polimorfos nucleares que nos indica infección. La causa más importante de aumento de leucocitos son peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis bacteriana secundaria, tuberculosis peritoneal, la tuberculosis predominan los linfocitos, en las otras dos los polimorfonucleares, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, también los linfocitos, ¿no? Y también se suele solicitar, bueno, cuando tenemos líquido asítico hemático, lo que hay que hacer es aumento de leucocitos por paso de esto, del plasma al peritoneo, ajustar el número real de leucocitos, ¿no? Hay que restar un polimorfo nuclear y un linfocito por cada 250 hematíes. Así que hay que mirar cuánto hematía hay por mililitro y por cada 250 restarle uno. Bueno, desde el punto de vista de los análisis bioquímicos del líquido asítico, es igual, se clasifica, bueno, en trasudado si la proteína está por debajo de 2.5 grados, o con exudado cuando es por arriba de 2.5. Baja sensibilidad para correlacionar las proteínas con la presencia de hipertensión portal sola. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Las indicaciones de profilaxis peritonitis bacteriana espontánea, cuando la proteína está por debajo de 1 gramo decilitro. Diagnóstico diferencial de peritonitis bacteriana secundaria espontánea no sirve. Y esto es lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Presencia de más de 250 polimorfonucleares, ¿no? Y dos de estos criterios sospechar una peritonitis bacteriana secundaria. Cuando la proteína está por arriba de 1 gramo, la glucosa está por debajo de 50 y la LDH está más del límite del normal. La LDH es líquido asítico. Bueno, esto ya habíamos dicho, gradiente albúmina de plasma menos el de ascitis, ¿no? El valor de glucosa, valor similar al del plasma, excepto si es consumido por leucocitos o bacterias, es decir, cuando está disminuido hay bacterias, ¿no? Normal en la ascitis no complicada, ¿no? Y en la peritonitis bacteriana espontánea precoz, bueno, tiene que ser muy precoz, y disminuye en las peritonitis bacterianas espontáneas establecidas y en las secundarias. La LDH del líquido asítico, no complicada, bueno, en la relación entre LDH, ascitis, plasma, es de 0,4, aumentan la peritonitis bacteriana espontánea, es decir, la amilasa, bueno, esto es importante para ver si no hay ascitis pancreática o perforación de una víscera hueca. Causa de ascitis según el gradiente de albúmina, esto ya habíamos dicho, gradiente más de 1.1, cirrosis, hepatopatía, hepatitis crónica, insuficiencia cardíaca, metástasis hepática, insuficiencia hepática, aguda, síndrome de Buchiari. Por debajo de 1.1, carcinomatosis, TBC, ascitis pancreática, biliar, infarto intestinal, síndrome nefrótico, enfermedad del tejido conectivo. Bueno, y también, por supuesto, solicitar cultivo del líquido asítico, ¿no? En el GRAM. Requiere una elevada concentración bacteriana, más de 10.000, para ser positivo. Sensibilidad baja para peritonitis bacteriana espontánea. Por supuesto que cuando hay que sacar 60 mililitros de líquido, habíamos dicho, bueno, hay que cultivar en frasco hemocultivo, ¿no? Esto es la parte técnica. Bueno, otra determinación, alguna circunstancia de triglicéridos o bilirrubina helada, esto es importante. Siempre, cuando no encontramos causa, solicitar ADA, en la adenosíndeaminasa, ¿sí? Que si está por arriba de 60, me dice que es alta probabilidad que el origen de la ascitis sea tuberculosis. Bueno, la clasificación desde el punto de vista clínico, tenemos ascitis grado 1, grado 2 y grado 3. ¿No? Grado 1 es una ascitis mínima que solo se detecta por ecografía, no precisa tratamiento, se recomienda la reducción de la ingesta de sodio y un control evolutivo. En la ascitis grado 1. Grado 2 es una ascitis moderada que se manifiesta por malestar abdominal, no interfiere en la actividad diaria, y en la ascitis grado 3 o ascitis severa se manifiesta por distensión abdominal importante,
o abdomen a tensión, se caracteriza por malestar abdominal intenso y en ocasiones asociado con disnea. Es decir, la citis grado 3 habitualmente cuando la magnitud de la citis produce alteraciones en la mecánica respiratoria. El tratamiento depende del origen de la retención de líquido. El GASA es útil como herramienta diagnóstica y para la toma de decisiones terapéuticas. El GASA reducido, o sea, por debajo de 1.1, no padecen hipertensión portal y no responden a la restricción de sal y a la administración de diuréticos. Esto es importante, salvo el síndrome nefrótico. Acuérdense ustedes que los pacientes con ascitis con gasa por debajo de 1.1, salvo el síndrome nefrótico, ni uno responde a la restricción hídrica ni a la administración de diuréticos. Bueno, causa más frecuente es la carcinomatosis. Sí. Bueno, la causa más frecuente de ascitis con líquido acítico con gasa por debajo de 1.1 es la carcinomatosis peritoneal. Bueno, por supuesto que indican muchas veces hay una progresión de la enfermedad. Además del tratamiento sintomático de la ascitis, es importante tratar la enfermedad de base. Por supuesto que la hipertensión portal, la hepatopatía, la linfangitis o el cáncer. Bueno, por supuesto que el ingreso hospitalario está indicado en ascitis de debut, cuando hay ascitis a tensión o cuando hay falta de respuesta al tratamiento ambulatorio. No se recomienda reposo absoluto ni restricción de líquido. Dieta baja en sal. Bueno, los antagonistas de la aldosterona se consideran los diuréticos de elección. Dosis máxima 400 miligramos, espironolactona 400 miligramos día. En caso de efecto secundario, con espironolactona, acuérdense la ginecomastia, se puede utilizar amiloride a dosis día 40 miligramos día. Y no hay que administrar furosemida sola, porque empeoramos el cuadro. Bueno, reevaluar la situación cada 3 a 7 días y ajustar la dosis de diuréticos según la respuesta. En paciente internado, ascitis, atención de reciente comienzo. Bueno, seguimiento periódico de la función renal. Acuérdense que puede desencadenar un síndrome hepatorrenal, ¿no? Eliminar la ascitis, reducir la dosis de los diuréticos a la mitad y mantener la restricción de sal. Los diuréticos deben retirarse en caso de encefalopatía o hiponatremia con sodio por debajo de 120 milimol litro, ¿no? O cuando la creatinina sube por arriba de 2 porque hay una hipovolemia segura. Evitar los AINE, es decir, fundamentalmente la aspirina. Acuérdense ustedes que la aspirina disminuye el efecto de los diuréticos en el riñón, ¿no? Y a su vez pueden desencadenar hemorragia digestiva. Bueno, en todo cirrótico con ascitis hay que descartar la presencia de un hepatocarcinoma como causa de debut de la ascitis, considerar el trasplante hepático en todo paciente con ascitis y ascitis refractaria, insuficiencia renal, ¿no? Síndrome hepatorrenal sería, hiponatremia dilucional, peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Resuelta o encefalopatía hepática y Child-Pugh clase B. En estos pacientes tenemos que presentarlo para considerar la encefalopatía hepática clase B o C. 2 segunditos para hablar de la ascitis tensa. No. ¿Quieren suspender? Acá suspendemos y seguimos. Quedan 10 minutitos más. Así que queda el manejo de la ascitis de atención para ver si conseguimos un horario para mañana. Estén atentos. Ya se fueron casi todos, parece. Bueno, les dejo acá entonces. Muchas gracias, doctor. No, doctor, hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe.